No es un actor. No es un influencer. Pero su nombre empezó a aparecer en todos lados. Sebastián Marcet rompió el rating de la televisión nacional. Fue personaje del año para el diario El País. Y terminó en la lista de los 5 más buscados de la DEA. Marcet no es una figura de ficción. No es Walter White. Ni un personaje de la serie Narcos. Es uruguayo. Y en algún momento se convirtió. No solo en el narco más famoso de la historia de este país, sino en una de las figuras centrales de la conversación nacional. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo Sebastián Marcet pasó de ser solo un narco a un personaje de la cultura popular? Narcotraficante uruguayo. Se trata del uruguayo Sebastián Marcet, uno de los criminales más grandes del continente. Sebastián Marcet. Uruguay es un país chico, muy tranquilo, de perfil bajo, ubicado acá en el sur del mundo y sin mucha relevancia a nivel internacional. Por eso, cuando aparece un personaje, una persona que nos coloca en la primera plana de los portales del mundo, el corazón se nos llena de orgullo y se nos infla el pecho de alegría. Lo sentimos cuando Mujica se colaba en la primera plana de los portales del mundo, cuando Forlán ganó el Balón de Oro en Sudáfrica 2010 y cuando Drexler ganó el Oscar y le cantó al mundo entero al otro lado del río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Por eso, cuando pasan este tipo de cosas, nos convertimos literalmente en este meme. Pero, ¿acaso sentimos eso con un narcotraficante? ¿Acaso sentimos eso con el narcotraficante más buscado de todo el continente? Sí, ya sé lo que me vas a decir. Vender droga está mal, el narcotráfico también, y tratar de no consumir drogas. Pero ahora, ¿no te pasa algo cuando sabés que un uruguayo está en el top 3 de la DEA, que está en las grandes ligas como lo estuvo Pablo Escobar o el Chapo Guzmán? ¿No te pasa nada? Need you to pray for me. Need you to care for me. Pero Sebastián Marcet no solo estuvo entre los criminales más buscados del mundo, fue el rey de la hidrovía, rompió el rating en televisión nacional y fue el personaje del año para el diario El País en el año 2022. Y la lista podría seguir y seguir y seguir. Y por eso, cabe preguntarse, ¿cómo Sebastián Marcet pasó de ser un narco a un personaje de la cultura popular en Uruguay? Oppan Gangnam Style. Corría el año 2013. Luis Suárez estaba en su prime con el Liverpool. El matrimonio igualitario todavía no era legal en nuestro país. El Gangnam Style no paraba de sonar y Facebook era la red social dominante. Y no la que usa tu abuela o tu tía para compartir frases motivacionales. Ese año, Sebastián Marcet hacía su primera aparición en los medios uruguayos. Con 22 años cayó en cana por trasladar 172 kilos de marihuana. A raíz de esa detención, pasó 5 años adentro. Y ahí es cuando Sebastián pasó a ser Marcet, un apellido con contacto dentro de la cárcel que generó lazos con mandos importantes de organizaciones criminales en Bolivia y Paraguay. Una vez libre, en 2018 se fue a Paraguay y siguió con el negocio de la droga, pero esta vez cambió de rubro y se pasó a la cocaína. Esta vez lo tapó con nada más ni nada menos que con una carrera futbolística. En 2021 pagó $10.000 por la 10 del Deportivo Capitá, un equipo de la B paraguaya. Invirtió muchísimo dinero en el club. Hasta incluso le regaló 2 yates, una casa y una quinta a su entrenador. Pero Marcet no cumplió el sueño del pibe una vez, lo cumplió 2 veces. Y en 2022, en Bolivia, ya jugaba bajo el nombre de Luis Amorín en las ligas bolivianas. Pero esta vez no compró la 10, sino que compró el club entero, los Leones El Torno, un equipo del campeonato de Santa Cruz. Marcet se regaló el sueño de todo pibe, ser jugador de fútbol profesional. Y no solo eso, hizo la gran Football Manager y se compró el equipo entero. Pero unos meses antes de su llegada a Bolivia, Marcet haría un viaje a Dubái, un viaje que lo cambiaría todo y que encendería las llamas de la política y los medios uruguayos. En septiembre de 2021, Marcet, ya buscado por varias agencias del mundo, fue detenido en Dubái luego de presentar un pasaporte falso. Lo raro fue que la Cancillería uruguaya emitió un pasaporte a su nombre, lo que permitió su liberación y posterior huida hacia Bolivia, donde Marcet continuó con su negocio, la venta
de cocaína. El caso generó una hecatombe política en el gobierno de Luis Lacalle Pou y culminó con la renuncia de varios integrantes de su gobierno. El canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, los dos subsecretarios Carolina H. y Guillermo Maciel y el asesor en comunicación de Lacalle Roberto Lafluf. Hasta salpicó al expresidente Luis Lacalle Pou, que pasó a saludar en una reunión bastante extraña en Torre Ejecutiva. Pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los 2 minutos, pasé a saludar. Pero el momento en el que Sebastián Marcet capturó el ojo de todo el Uruguay fue unos años después. Pile gente criticando por todo lo que me he buscado. Y eso que no tengo nada. El 27 de noviembre de 2023, el Uruguay entero prendió la tele y puso santo y seña. La periodista Patricia Martín le había hecho una entrevista a Sebastián Marcet inédita para nuestro país, en la que los 160.000 hogares en un promedio de 23 puntos de rating y más de 500.000 visualizaciones en YouTube conocieron a un narco que rompía con todos los estereotipos. En la entrevista se veía un tipo tranquilo, calmo, sonriente. Y ahí muchos uruguayos vieron en Marcet a alguien cercano. Frente a la idea del narcotraficante extranjero con un aspecto maligno, violento y lejano, Marcet se presentó como alguien familiero, enamorado de su esposa Yanina, como alguien que podría ser tu vecino. Y esa lejanía de un Pablo Escobar generó un acercamiento con Marcet. ¿Qué tipo de personalidad crees que tenés? Soy correcto, primero que nada. Y es que Marcet eligió muy bien sus palabras. Al ser consultado sobre la legalización de la marihuana, dijo que el gobierno tomó esta decisión para quitarle parte del negocio al narcotráfico y lo definió como Por la otra mafia. Ahí Marcet se puso en contra a los poderosos de traje y corbata para ponerse del lado del pueblo. La táctica, la de Robin Hood, la misma de Pablo Escobar, hizo efecto. Miles de usuarios en redes sociales destacaron el carisma de Marcet, el narco más exitoso en toda la historia del Uruguay. pero todo lo que sube tiene que bajar. Y en marzo de 2025, la justicia de España confirma la extradición de su pareja Yanina Troche en Paraguay. Y el Marcet bueno se estrelló rápidamente contra el suelo cuando salió este video. Bueno, este video para decirle en contra de ese sapo. Si se deja andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde esté, ahí estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El Coya, la policía. No me importa a nadie, nosotros estamos siempre listos, siempre, ténganlo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. El Marcet empático, tranquilo y sonriente se fue para dejarle el lugar al armado y violento, al narco. En mayo, unos meses más tarde, el narcotraficante ingresa a la lista de los 5 más buscados de la DEA y su rostro recorría el mundo. Finalmente, Marcet fue sorprendido y detenido en Bolivia el 13 de marzo de 2026. Y su detención tampoco tuvo un perfil bajo, que digamos. Al entrar a su casa conocimos sus gustos decorativos, como el cuadro En la mesa chica con los grandes narcos, las máscaras de hiperrealidad y también a la que finalmente terminó siendo su sobrina, que se hizo muy viral en las redes sociales. La historia de Marcet es, de alguna forma, un espejo que muestra lo fácil que es que un criminal se convierta en personaje cuando sabe hablar bien frente a una cámara y se presenta como uno de los nuestros y logra que te olvides de lo que hay detrás. Lo vimos en televisión, lo compartimos en redes, lo analizamos en los almuerzos familiares, le dimos pantalla, le dimos clics, le dimos conversación. No porque seamos ingenuos, sino porque Marcet entendió algo que muy pocos narcos entendieron antes, que la forma de esconderse no es desaparecer, sino volverse tan visible que la gente empiece a verte como un personaje y no como una amenaza. Marcet hoy está detenido, pero su historia ya quedó grabada en la cultura uruguaya. Y eso, aunque nos cuesta admitirlo, también dice algo de nosotros.